y amén. Miren, aquí vemos una pregunta desafiante. Y es que el Rabsacés, que era alguien del ejército del rey de Asiria llamado Sennacherib, vino a Judá a amenazar y le dice a Ezequías, le manda a decir a Ezequías: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Entonces, este Rabsacés representa al enemigo, que muchas veces viene a nosotros y viene para tratar de hacernos tambalear o flaquear en nuestra fe. Y viene con una pregunta desafiante: ¿en qué confianza es esta que te apoyas? Porque nosotros, cuando comenzamos a buscar de Dios, nosotros empezamos a confiar en Dios. Pero cuando comenzamos a confiar en Dios, el enemigo se levanta en contra de eso y quiere hacernos dudar, quiere hacernos echar para atrás, quiere hacernos tambalear. Y en este caso, el rey de Asiria le manda a decir a Ezequías: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y hoy probablemente es la pregunta que quizá el enemigo te ha dicho en tu mente. Te de alguna forma ha venido con esos pensamientos de duda, de desánimo, de frustración, diciéndote: ¿qué confianza es esa en que te apoyas? ¿Qué es eso de que tú vas a la iglesia? ¿Qué es eso de que tú tratas de buscar de Dios? ¿Qué es eso? ¿De qué te sirve? No sé si en algún momento usted ha sentido esas dudas en tu cabeza, o quizá no solamente las has sentido, sino que las has escuchado de otras personas que vienen contra ti y te quieren hacer dudar. Porque cuando tú estás buscando de Dios, cuando tú intentas hacer las cosas bien, el enemigo se levanta para hacerte flaquear en tu fe, para hacerte dudar. Y en este caso, el rey de Asiria intenta hacer dudar, intenta hacer flaquear a Ezequías, un hombre de Dios. Déjame contarte que Ezequías era un hombre de Dios. Del versículo 1 al 8, y no lo voy a leer todo, del capítulo 18, ahí comienza a hablar del reinado de Ezequías. Y ahí comienza a decirnos a grandes rasgos que Ezequías era un hombre de Dios, era un hombre que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Era un hombre que mandó quitar los altares, las esculturas de Baal y de todos los dioses que Judá tenía en aquella época. Ezequías fue un hombre de Dios. Ezequías fue un hombre que intentó hacer las cosas bien. Pero en ese proceso de hacer las cosas bien, el enemigo se levantó con una fuerza tremenda, y ya lo vamos a ver. Se levantó con una fuerza tremenda para hacerle pensar a Ezequías que de nada servía buscar a Dios, que de nada servía hacer las cosas bien, que de nada servía tomar buenas decisiones. Así se levantó el enemigo para hacer flaquear a Ezequías, porque Ezequías era un hombre de Dios. Y mi amado hermano, cuando nosotros buscamos a Dios, el enemigo asimismo va a intentar atacarnos, asimismo va a intentar hacernos dudar. A los que ya están en sus garras, a ellos ya los tiene atrapados. Contra quienes viene y contra quienes intenta hacerlos desanimar, contra los que están buscando a Dios. Porque ellos, los que buscamos a Dios, somos verdaderos enemigos de Satanás. Nosotros somos un punto que el enemigo siempre está ahí mirando para hacernos caer, porque a él le molesta a aquellos que están haciendo las cosas bien. Y a Satanás le molestó que Ezequías estuviera haciendo las cosas bien en el pueblo de Judá. Le molestó que Ezequías botara los altares, los ídolos que no agradaban a Dios. Y en medio de ese proceso se levanta y viene contra Ezequías. Y Ezequías al principio, mi amado hermano, mi amada hermana, dudó. Al principio sintió flaquear. Ezequías en un momento tuvo miedo. ¿Y cómo lo comprobamos? Porque en el capítulo 18, ahí donde tú estás, en el versículo 13 dice lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y dice: entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio ¿a quién? Al rey de Asiria.
¿Qué quiere decir esto? Que hubo un momento al principio que Ezequías sintió miedo. ¿Cuántos aquí han sentido miedo? ¿Cuántos aquí algunas veces han sentido dudas y han sentido ganas de flaquear? ¿Le ha pasado? Gracias a todos los humanos que hay aquí, porque Ezequías también era humano y Ezequías también sintió miedo. Quiero que nos pongamos por un momento en la posición de Ezequías. Imagínese usted siendo el rey, por un momento piensen en esto, imaginémonos que somos Ezequías, somos el rey de un pueblo, vamos a suponer de 5 millones de habitantes, quizás un país como sería Bogotá. Bogotá tiene, si no estoy mal, 8 millones, quizás algo más o menos de habitantes. Y era un país como, supongamos, Bogotá. Entonces Ezequías era el rey de Judá, no de todo Israel. Ya ahorita les voy a contar de Israel. Era solamente de Judá, porque ya se habían dividido los dos reinos. Y la capital de Judá estaba en Jerusalén y la capital de Israel estaba en Samaria. Y imagínate tú que Samaria, que era un pueblo cercano, vamos a suponer Medellín, por dar un ejemplo, Samaria ya había caído. O sea, ya el rey de Asiria ya la había conquistado y ya se había llevado cautivo a todos los de Samaria. Y ya no solamente a los de Samaria, a muchos pueblos de alrededor ya les había ganado la guerra, ya los había destruido y ya los había llevado como esclavos a Siria. Ahora faltaba esa pequeñita Judá ahí en Jerusalén. Y ese rey de Asiria tenía millares de ejército, era un ejército grandísimo, totalmente preparado con las herramientas correctas, tenía muchos caballos, carros de guerra, tenía las mejores espadas, los mejores escudos. Y Ezequías no tenía todo eso. Entonces quiero que nos pongamos por un momento en los zapatos de Ezequías, de ver que ese pueblo extranjero grande, poderoso, supongamos un Rusia contra Colombia, qué cosa absurda, nos imaginamos un Rusia contra Colombia. Dios mío, Colombia no tiene cómo soportar eso, ¿sí me explico? Así estaba Ezequías. Y Ezequías vio que ya estaban a las puertas de Judá y ya habían tomado algunas ciudades alrededor de Judá. Entonces Ezequías, claramente como buen gobernante y que amaba a su pueblo, no quería que su pueblo sufriera. Pero al principio se dejó llevar de ese miedo, que era un miedo natural, era un miedo humano. Se dejó llevar de ese miedo y aceptó las condiciones de Sennacherib. ¿Cuáles eran las condiciones? Que le diera cierta cantidad de oro y cierta cantidad de plata. Vamos a suponer que para esta época eran billones de pesos que estaba pidiendo Sennacherib para que no atacara. Sin embargo, ¿cuántos saben que el enemigo es engañoso? Él va a tratar de negociar con usted, pero él nunca le va a cumplir. Él nunca le va a cumplir. Él negocia con usted, pero él nunca va a cumplir. Él siempre va a cobrar más caro. Entonces, en este caso, Ezequías, llevado del miedo, dice que él cogió el oro de la casa de Dios, del templo, que estaba en las puertas, que estaba en las paredes, y comenzó a quitarlas para poderlas mandar al rey de Asiria y decirle: por favor, no me hagas daño, he pecado contra ti, por favor, no nos vayas a matar. Tuvo miedo, pero con el enemigo, yo creo que ya conmigo, con el enemigo no se negocia. Usted no hace negocios con el diablo, mi amado hermano. No, que usted cómo negocia con el diablo: cuando acepta cosas que no son correctas con el fin de sacar un provecho. Con el enemigo no se negocia, con la maldad, con la injusticia, con lo turbio, con lo incorrecto, no se negocia. Usted nunca va a avanzar bien si las cosas que usted hace para conseguir dinero, por dar un ejemplo, lo hace de forma equivocada, lo hace ilegalmente. Usted no negocia, con el enemigo no se negocia. Hay muchas personas que negocian con el enemigo intentando hacer dinero, intentando hacer riquezas, intentando hacer familia de forma incorrecta, y al final el enemigo se lo cobra. Entonces, en este caso, Ezequías accedió, negoció, pero ellos no se fueron. Ellos dijeron: gracias por el oro, pero igual no nos vamos a ir. O sea, lo engañó. Ellos continuaron ahí, y no solamente continuaron ahí sitiando a Judá, sino que además de eso comenzaron a amenazarlos. Y yo quiero que mire conmigo el versículo 19, ahí del capítulo 18. Mire lo que dice el versículo 19 al 20. Dice: y les dijo el Rabsacés, que es donde arrancamos ahorita: decid ahora, Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí?
Mire, aquí le está diciendo, tú dices que tienes fuerza para la guerra, tú dices que vas a la iglesia, tú dices que buscas de Dios, tú dices que oras. Pero ¿qué es esa fuerza que tienes que te has revelado contra mí? Cuando tú y yo buscamos de Dios, lo que estamos haciendo es que nos estamos rebelando contra el enemigo. Y aquí el rey Sennacherib le está diciendo a Ezequías, ¿por qué te has rebelado contra mí? Y en el versículo más adelante, 26 al 27, dice: entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna y Joá al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y mire lo que le respondió este tipo. Y el Rabsacés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, es decir, a Ezequías, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Mire esas amenazas que les está colocando. O sea, el tipo estaba hablando fuerte y estaba amenazando fuerte. O sea, le está diciendo: tú quieres que te hable en una lengua diferente a lo que los demás pueden entender. Vamos a suponer, tú quieres que te hable en inglés para que o en ruso. Aquí algunos hablan inglés, entonces en ruso. ¿Tú quieres que te hable ruso para que los bogotanos no entiendan? No, les voy a hablar en español para que todos aquí sepan que van a comer su propio estiércol y beber su propia orina. O sea, imagínense esas amenazas que ellos estaban colocando. ¿Qué estaba intentando hacer el enemigo ahí? Estaba intentando infundir miedo. Versículo 33 al 35 dice lo siguiente: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Wow. Y mire qué tremendo. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Uy, ¿contra quién se metieron acá? Contra el Señor. Miren esto. Una cosa es que se metan contra nosotros, pero otra cosa es cuando se meten contra Dios. Ellos quisieron comparar a Dios, al creador de los cielos y de la tierra, con las demás naciones del mundo. Perdón, con los demás dioses que tenían las naciones, dioses de plata, de oro, de madera. Intentaron comparar a Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, con esos dioses. Ellos pensaron que así como pudieron destruir a los demás dioses, entre comillas, iban a poder destruir a Jehová. Pero qué equivocados estaban. Mi amado hermano, quiero decirte algo. Cuando el enemigo se mete contra un hijo de Dios, se mete con Dios. Y usted tiene que tener eso muy presente, porque la escritura en Romanos 8 dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Está diciendo que en el momento que Dios está con usted, nadie puede contra usted, porque no se trata de usted, se trata del que está en usted, y más poderoso el que es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces ellos aquí intentaron infundir miedo e intentaron hacerle pensar a Ezequías que Dios todopoderoso no tenía la fuerza para liberarlo. Y muchas veces el enemigo nos va a hacer pensar que Dios no tiene el poder para liberarte, para sanarte, para restaurar tu familia, que Dios no tiene el poder para cambiarte, para cambiar tu hogar. Nos va a hacer pensar que Dios no es poderoso, y nos va a intentar hacer pensar eso para hacernos creer o pensar que el enemigo es más fuerte que Dios. Y muchas personas, y ahí nos incluimos todos, cuando nos dejamos meter ese miedo sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es que a nuestra mente y a nuestro corazón les estamos haciendo creer que el enemigo es más fuerte que Dios. Pero ¿cuántos sabemos que Dios es más grande y Dios es más poderoso? Entonces lo primero que Satanás va a intentar hacer con nosotros es infundirnos miedo. Él trabaja con el miedo. Acuérdese de Goliat cuando David vino. Goliat intentó infundirle miedo a David, diciéndole: ¿quién eres tú?
que vienes contra mí? ¿No te das cuenta que yo soy grande? Tú eres chiquitico, tú eres un niño. Intentó infundirle miedo. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja a través del miedo. Pero segundo, versículo 23, devolvámonos ahí un poquitico. Versículo 23 dice: ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos y tú puedes dar jinetes para ellos. Segundo, intentará humillarnos. ¿Qué estaba haciendo aquí el Rabsacés? Estaba humillando al pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque dijo: mire, yo tengo 2000 caballos, pero ustedes tienen 2000 jinetes para montarlos. No, porque ustedes no son nada. Lo que estaba haciendo era humillando al pueblo de Dios. Cuando el enemigo viene y dice: ah, pero mira, la gente que no sirve a Dios tiene más plata, tiene más cosas, tiene carro. ¿Y tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Dime. Eso que está tratando de hacer, humillándonos. Ah, pero mire, ese no busca a Dios y a ese le va bien. Mire al impío cómo le va. ¿Y tú qué tienes? Y usted dice: tengo una deuda con el banco, tengo un recibo por pagar. ¿Por qué? Porque él intenta humillarnos. Porque él intenta hacernos pensar que la riqueza es tener dinero o tener riquezas humanas. No, la verdadera riqueza es tener a Cristo en el corazón. Pero el enemigo muchas veces nos engaña y nos hace pensar que por el hecho de no tener lo que otros tienen, entonces eso quiere decir que Dios no está con nosotros. No, Dios está con nosotros, estemos en momentos buenos o en momentos malos. Independiente de nuestra situación, Dios sigue estando con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo he aprendido a vivir en abundancia y en pobreza. He aprendido a tener todo, dijo el apóstol Pablo, he aprendido a tener nada, pero en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso fue lo que dijo Pablo. Entonces aquí el enemigo intenta humillar al pueblo de Israel. Intenta humillarlo. Pero tercero, intentará confundirnos. Versículo 25. Mire lo que dice el versículo 25. Y esto es lo peor, mi amado hermano. Mire lo que dice: ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Miren, yo quiero que preste atención a lo que le está diciendo. Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. ¿Será que Dios le había dicho eso al Rabsacés? Entonces, ¿por qué este tipo está diciendo que Dios lo envió? Porque este tipo está diciendo que viene en nombre de Dios. ¿Saben por qué? Porque estaba intentando confundir al pueblo. Y muchas veces el enemigo va a venir diciéndote: eso que te pasó es que Dios te lo mandó. Eso que te está pasando es que Dios lo mandó. Dios te mandó esa enfermedad, Dios te mandó la muerte, Dios, y comienza a culpar a Dios de algo que Dios no ha hecho. ¿Saben por qué? Porque la escritura dice que Dios no puede hacer el mal ni es tentado por el mal. Dios no, porque la palabra de Dios dice que mis pensamientos, dice el Señor, son de bien y no de mal. El mal es producido por la ausencia del bien. Cuando Dios no está ahí, ese mal se produce, y el mal, la raíz del mal viene de Satanás. Entonces él aquí intenta hacerle pensar a Ezequías que Dios estaba contra Ezequías. Pero eso no tenía ningún sentido lógico, porque Ezequías estaba haciendo las cosas bien. Tuvo un desliz, como les conté al principio, cuando se dejó atemorizar y entregó el oro del templo. Pero Ezequías era un hombre de Dios. Ezequías era un hombre que amaba a Dios. Entonces, ¿cómo era posible que Ezequías, amando a Dios, ahora Dios viniera contra Ezequías y ahora Dios mandara a un pueblo extranjero para destruir a Ezequías y al pueblo de Judá, cuando Ezequías y el pueblo estaban buscando a Dios? Eso no tenía ningún sentido. Entonces aquí, mi amado hermano, preste mucha atención, porque muchas veces el enemigo va a intentar confundirte. El enemigo va a intentar hacerte creer o pensar que Dios te quiere hacer daño, que Dios te quiere dañar, que Dios te quiere lastimar. Muchas veces el enemigo te va a hacer pensar que Dios está en tu contra, mi amado hermano. Y no, porque muchas veces no es eso. Es el enemigo el que está detrás, pero trata de poner una apariencia de que es Dios para que tú te sientas abandonado o abandonada. Lo que estaba intentando hacer aquí el enemigo era hacerle sentir a Ezequías que él estaba abandonado, que Dios lo había abandonado, que Dios no estaba con él. Pero cuarto, versículo 31 al 32, mire lo que dice acá.
no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Entonces, cuarto, intentará tentarnos con mentiras. ¿Qué estaba haciendo aquí el rey de Asiria? Estaba intentando comprar al pueblo de Judá. ¿Y cómo lo estaba intentando comprar? Estaba intentando decirle: mire, no busque a Dios, no vaya a la iglesia, no siga ese camino de fe, y yo le voy a dar buenas cosas. Aquí les estaba diciendo: ustedes no le hagan caso a Ezequías de buscar a Dios, no. Más bien humíllense ante mí, rey de Asiria, y yo les voy a dar viñedos, yo les voy a dar pozos de donde sacar agua, yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Pero ¿usted cree que el enemigo le va a dar a usted algo gratis? Es más, ni siquiera se lo va a dar, simplemente lo va a engañar. Y lo que estaba haciendo aquí el rey de Asiria era estaba tentando al pueblo de Judá para que el pueblo de Judá cayera en las mentiras del enemigo, para que ellos se rindieran, para que ellos dijeran: ¿saben qué? Mejor no sigo buscando a Dios. ¿Sabe qué? Mejor me voy con el enemigo, porque con el enemigo estoy mejor. ¿Sabe qué? Mejor sigo yendo a fiestas, mejor sigo yendo al bar, mejor sigo tomando, mejor sigo haciendo lo malo, porque cuando estaba haciendo lo malo me estaba yendo mejor. Y así te va a intentar tentar con cosas que tú dices: es tentador, porque lo estaba tentando con comida, con seguridad. Pero lo que estaba haciendo aquí el enemigo era tratar de que el pueblo de Judá se rindiera ante él a raíz de mentiras. Y escúchame esto: muchas veces el enemigo te va a intentar sacar de los caminos de Dios con mentiras. Con mentiras. Va a poner personas que te van a ofrecer algo aparentemente bueno, saludable para ti, pero te va a alejar de Dios. Te va a intentar comprar con mentiras para que te apartes de Dios. Entonces aquí vemos que intentará tentarnos con mentiras. Ahora bien, ante una situación, ante un problema, ante un ataque como estos, ante un ataque diabólico como el que estaba teniendo Ezequías, ¿qué tenemos que hacer? Pregúntale a la persona que está a su lado: ¿qué podemos hacer para que no se duerma? Dígale: ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo le voy a contar que podemos hacer o debemos hacer lo que hizo Judá y lo que hizo Ezequías. ¿Quiere que les cuente qué hicieron? O mejor después, es que no los veo muy animados. O les cuento de una vez. ¿Sí les cuento? Listo. Listo, ya lo aprendimos, ya están, mejor dicho. Vamos a ver qué hizo Judá bajo el liderazgo de Ezequías. ¿Listo? Vamos a ver qué hizo para nosotros también hacerlo. Primero, versículo 26. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna y Joal, Rabsacés: te rogamos que hables a tu siervo en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en la lengua de Judá. Pero espérenme un momentico, creo que ese no era el versículo. Bueno, si alguien lo encuentra, es un versículo, de pronto es el del versículo 19. Voy a ver si, no, tampoco, mentiras. El versículo dice lo siguiente, y es que el pueblo se quedó callado. El 20, a ver quién lo encontró. 36, entonces no era 26 sino 36. Muy bien, gracias mi amor. Pero el pueblo cayó. Este es el versículo 36, muy bien. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Wow. Escúcheme esto: con el enemigo no se dialoga. Yo les dije primero que no se negocia. Ahora no se dialoga. Usted no se ponga a hablar con el diablo. Sí, a ver, no, es que voy a hablar con él. ¿Cómo es que es? No, ni siquiera le preste atención. Cuando un perro ladra, mi amado hermano, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer?
¿Ponerse a ladrar con él? ¿No? Si usted pone a ladrar con él, ¿qué le va a pasar? ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer? ¿Salir corriendo? Algunos salen corriendo y la embarran feo. Otros se agachan, se tiran al piso así, no. Lo mejor, aunque no siempre va a funcionar en el caso de los perros, pero lo mejor es usted ignorarlo. Usted hacer de cuenta que usted no tiene miedo. Si usted está que, mejor dicho, está que se orina del miedo, pero usted tranquilo. Y el perro ahí detrás de usted apenas mírelo así. Porque algo que es cierto es que los perros huelen el miedo. Con el enemigo usted tiene que... Yo tengo un defensor. ¿Usted ha visto cuando hay personas que van a la corte y les dice todo lo que puede hablar será usado en su contra? Y muchos se aprovechan de eso y dice, habla con mi abogado. No hablaré hasta que esté mi abogado presente. ¿Han visto eso? ¿Usted sabía que la Biblia dice que nuestro abogado se llama Jesucristo? Entonces hay cosas que usted y yo no tenemos que dialogar con el diablo. Hay cosas que le competen a Cristo directamente. Amén. Entonces el pueblo, mire, Ezequiel le dijo al pueblo, pueblo, quédense callados, no le hagan caso, cállense. Eso es como cuando hay alguien que le está buscando a usted, pelea, y usted callado, que es lo que a veces nos cuesta quedarnos callados. Pero lo mejor en este tipo de casos donde usted está bajo presión, está bajo amenaza, es usted callado. Y eso puso más bravo al enemigo. Que típico pasa cuando usted está peleando con alguien, que usted no le dice nada y más rabia le da, diga algo. Pero usted calla. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en Jesús. Les voy a leer, para que no se vayan de ahí, les voy a leer aquí rápido. Isaías 53:7 dice esto: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando este pasaje? De Jesús. Jesús no abrió su boca cuando lo llevaban a la cruz, cuando lo escupían, lo maldecían, lo trataban mal. Jesús no dijo nada. Jesús, y hay una canción para los que son de mi generación que se llama El Inmortal de Manny Montes. Temazo, ¿cierto? Entonces, en la canción dice que él pudo haberse bajado de la cruz y haber podido decir: yo soy el Rey de Reyes y me respetan. ¿Sí? Ya estoy aquí que rapeo esa canción. Pero él decidió quedarse callado. Es más, él le dijo a Pedro: Pedro, no saques el arma. Tú sabes que a una orden mía hay ángeles, millones de ángeles que podrían bajar y defenderme. Los ángeles estaban literalmente, según lo que Jesús nos dice, así con la espada. A una orden de Jesús ellos bajaban y lo defendían. Y Jesús decía: yo soy el Rey de Reyes y me respetan. ¿Ustedes con quién creen que están hablando? Yo los creé a ustedes. Pero Jesús enmudeció por amor a ti y por amor a mí, porque él sabía que callar lo iba a llevar hasta la cruz y él iba a pagar el precio por nuestros pecados. Y Dios en este caso inquieta a Ezequías, inquieta a Judá: no le digan nada al enemigo, no respondan, ni siquiera se defiendan, quédense callados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y muchas veces Dios te va a inquietar: mira, deja eso así, yo me encargo. Deja de pelear en algo que te está desgastando, y quizás esta palabra es para alguien hoy. Deja de pelear en algo que te está quitando la energía. Busca a Dios y Dios te defenderá. Dios abogará, Dios hablará por ti. Amén. Entonces, en este caso ellos se quedaron callados. Pero lo segundo que hicieron está en el capítulo 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1, ahí adelantico dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró ¿en dónde? ¿A dónde fue Ezequías? ¿Al bar? ¿Fue con los amigos a decir qué voy a hacer de esta situación que tengo? ¿O a dónde fue? A la casa de Dios, al templo. ¿Y qué hizo? Se arrodilló. Dijo: Dios mío, tú sabes lo que está pasando. ¿A quién vas cuando estás en problemas? ¿A quién acudes cuando estás desesperado? Ezequías
Estaba en una situación, amado hermano, horrible, una situación donde no solamente dependía la vida de él, de todo el pueblo. Fuera él solo, él diría bueno, pero era todo el pueblo el que estaba en riesgo. Y él lo que hizo, lo primero que hizo fue ir a la presencia de Dios. Vino al templo y se arrodilló y dijo: Dios, tú sabes lo que esta gente está diciendo. Y se rasgó las vestiduras en forma de decir: Dios mío, estoy angustiado, estoy desesperado. Entonces lo segundo que tenemos que hacer, diga conmigo, es humillarme ante el Señor. Lo primero que hay que hacer es, ¿qué es? Callar. Pero lo segundo, humillarse ante el Señor. Humillarse. ¿Tú ante quién te humillas? ¿Ante quién rasgas tus vestidos? ¿Ante el licor? ¿Ante la rumba? ¿Ante el desenfreno? ¿Ante los problemas? ¿Ante las circunstancias adversas? Escucha esto: delante de quien lloras es delante de quien te humillas. Vuelvo y lo repito: delante de quien lloras es delante de quien te humillas. Si lloramos ante el problema y no ante Dios, estamos flaqueando y confiando en lo que no deberíamos. Si tú lloras delante de los problemas y no delante de Dios, tú te humillas ante el problema. Si tú lloras cada vez que el enemigo viene y te ataca, tú te humillas ante él. No está mal llorar, y eso ya lo hablamos en alguna predicación. Lo importante es saber a dónde y con quién llorar. Llora delante de Dios. Humíllate delante de Dios. No te humilles ante el enemigo. No te humilles ante otras personas que solo te quieren hacer daño. Y hay muchas personas con una baja autoestima llorándole al indio ese que ni la quiere. No, es que yo sin ti no puedo. Deje de humillarse, tenga valor propio. Tenga amor propio, mujer, hombre, tenga amor propio. La vida no se va a acabar si una persona lo deja o la deja. Incluso no se humilla ante sus hijos. No, es que yo ya no la quiero, mamá, hijo, quiérame, es que mi hijo no me quiere. ¿Qué le pasa? Madure. ¿En qué momento perdimos esa autoridad y ahora nos dejamos humillar de nuestros propios hijos? Su hijo le levanta la voz, le levanta la mano y usted llora. ¿En qué momento? Usted no se humilla ante eso. La única persona que usted tiene que humillar es ante el Señor Jesucristo. Decirle: Señor, ante ti lloro, ante ti traigo mis problemas, Jesús. Ante ti vengo. Y esto no es una cuestión de orgullo, no. Incluso una forma de humillarse ante el Señor es hacer lo que Él me manda. Si Él me manda a pedir perdón, yo lo hago, no por humillarme ante una persona, por humillarme ante Él que me mandó. Muchas veces Dios nos va a llevar a humillarnos, no ante la gente, ante Él, para decirle: mira, te pido perdón porque Dios me humillé ante el Señor y el Señor me dijo que tenía que pedir perdón. Actos de perdón, actos de caridad ante otras personas es un acto primeramente de humillación ante el Señor. Y dice la Escritura: humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Amén. Entonces Ezequías, en medio del desespero, se rindió y se humilló ante Dios. Pero lo tercero que hizo está en el versículo 2 del capítulo 19 y dice: y envió a Eliaquín mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. ¿A dónde mandó Ezequías a sus siervos? A Isaías, al profeta, a la voz de Dios del momento. Entonces, tercero, diga conmigo: buscar el consejo de Dios. Entonces Ezequías se humilló primeramente ante Dios, pero segundo, buscó el consejo de Dios. Él fue a la palabra. En ese momento la palabra se revelaba a través de sus profetas, que en este caso era Isaías. Isaías tenía una palabra de Dios y Ezequías dijo: yo necesito escuchar a Dios, porque Ezequías ya escuchó mucho lo que el enemigo le dijo, ya lo escuchó mucho. Ahora dijo: voy a escuchar a Dios.
Y muchas veces nosotros nos entretenemos escuchando al enemigo, escuchando las voces adversas, escuchando la duda, escuchando las voces que van contra Dios, y nos entretenemos ahí. Pero la pregunta es, ¿y cuándo vas a escuchar a Dios? ¿Cuándo vas a escuchar al Señor? ¿Cuándo vas a ir a la palabra a decirle: Dios, háblame? Estamos buscando consejo en otras personas. Y no está mal ir al psicólogo, no está mal tener personas que nos ayudan, no está mal. Pero ya buscaste el consejo de Dios, ya fuiste a la palabra, ya le dijiste: Dios, háblame, Jesús. Yo muchas veces, mi amado hermano, recuerdo necesitando una palabra y el Señor hablándome a través de la Biblia, y yo derramando mis lágrimas sobre la escritura, porque sabía que era Dios directamente dándome una palabra. Pero nosotros muchas veces buscamos el consejo de mucha gente, buscamos el consejo de internet. ChatGPT, dime, ¿qué puedo hacer si Satanás me está atacando? ¿Ya fuiste a Dios? Y ChatGPT, pregúntale al pastor. Y el pastor te dice: pregúntale a Dios, ve a Dios, ve a la palabra primero. Sí, entonces Ezequías dijo: yo necesito escuchar el consejo de Dios. Yo necesito, porque el enemigo me está confundiendo con tantas voces, me está humillando, me está confundiendo, me está diciendo que Dios viene en mi contra, me está diciendo que Dios no está conmigo, me está intentando infundir miedo. Ezequías se sentía agobiado, pero dijo: yo necesito escuchar al Señor. Pero lo cuarto y último que hay que hacer, o que hizo en este caso Ezequías y Judá, está en el versículo 6 del capítulo 19. E Isaías les respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. Y esta es la palabra para ti hoy, mujer, varón: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, la palabra de Dios hoy para ti: no temas. Y si hoy te llevas un mensaje de aquí, de la iglesia, de parte de Dios, es esto: no temas. ¿Y usted a qué fue a la iglesia? A que me dijeran: no temas. Sí, si solo vino a eso, bendito Dios. Vea, llévese eso: no temas. Eso fue lo que le dijo Dios a Ezequías. ¿Y qué más le dijo? Le dijo: porque ellos me han blasfemado a mí. Ah, qué lindo. Qué lindo cuando Dios toma la posición de padre y se pone delante de sus hijos y les dice: lo que es con mis hijos es conmigo. Qué lindo. Qué lindo cuando uno sabe que hay quien lo defienda, cuando uno sabe quién está mirando, cuando uno sabe quién me está protegiendo, cuando uno entiende y lo sabe. Mi amado hermano, usted vive seguro, usted vive firme, porque sabe que hay un Dios todopoderoso que está con usted. Y eso a usted le tiene que dar confianza. Entonces lo cuarto, diga conmigo: confiar en Dios. Eso es lo cuarto: confiar en Dios. Decirle: Señor, no voy a temer porque tú estás conmigo. Porque no se han metido conmigo, se han metido contigo, Señor. Porque en el momento que le tocan a una niña de los ojos de Dios, es a Dios mismo a quien están tocando. Y tú eres la niña de los ojos de Dios. ¿Tú sabes dónde es la niña de los ojos, verdad? Que es una parte muy delicada del ojo. Tú eres la niña de los ojos de Dios. ¿Cuántos protegen sus ojos? ¿Saben la importancia que tienen los ojos? Usted trata de cubrirse siempre los ojos ante cualquier cosa. Así es Dios. Dios dice: yo cubro la niña de mis ojos. Y la niña de mis ojos, dice el Señor, es mi pueblo, son mis hijos, eres tú. Y eso te tiene que dar identidad, eso te tiene que dar valor de decir: yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y cuando venga gente contra ti, cuando vengan cosas, personas, tú di: yo soy un hijo de Dios.
No te dejes amedrentar, no te dejes humillar, no te dejes infundir miedo. Tú eres una hija y es más, eres preciado, eres preciada para el Señor. No te imaginas cuánto vales, cuánto te ama el Señor Jesús. Cuando tú caminas donde tú vas, el Señor dice: ahí va mi hijo, ahí va mi hija. Y cuando, miren, amado hermano, te roban, te pueden robar, te pueden hacer daño, pero qué complicado meterse contra un hijo de Dios. Tú no buscas venganza, tú no deseas el mal, pero qué peligroso es que te toquen. Por eso no te atrevas a tocar a un hijo de Dios. No te atrevas a maldecir a un hijo de Dios. No te atrevas a hablar mal de un hijo de Dios. Puede que se esté equivocando, pero pilas, porque puedes estar tocando a Dios. Amén. ¿Por qué David tuvo tanto miedo de tocar a Saúl? Porque sabía que él era un ungido de Dios. Y muchas veces entre nosotros chismeamos, calumniamos, mentimos, maldecimos sin darnos cuenta. Y lo que no nos damos cuenta es que podemos estar tocando a Dios mismo. No toquemos a los hijos de Dios. Y esa es la confianza que Dios nos da. Y mire, mi amado hermano, yo no lo puse acá, pero esta mañana lo leía y yo decía: wow, qué impresionante, qué maravilloso es la manera en cómo Dios respondió. Yo quiero leer rápidamente el versículo 16 en adelante, no, el versículo 14. Mire, dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado? Aquí le está hablando Dios a Satanás. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feroces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir? Y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, y vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. ¡Wow! Si Satanás sabe hablar, Dios habla mejor. Mire cómo Dios habló. Y le dijo: tu soberbia, tu arrogancia que se ha levantado contra mí, ¿sabes qué? Pondré un garfio en tu nariz y taparé tu boca. Así Dios habla a favor de sus hijos. Así Dios habla a favor de aquellos que le temen y le buscan.
Y luego le da una promesa a Ezequías y le dice: mira, el rey de Asiria te dijo que iban a comer de los viñedos y demás que ellos les ofrecían. Pues dice el Señor que por 3 años van a comer, y van a comer mejor de lo que ese tipo les estaba ofreciendo. Es más, van a sembrar tanto que les va a quedar para el otro año, porque las promesas de Dios son mejores que lo que el enemigo me ofrece. Cuando tú y yo confiamos en Dios, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor, Dios nos va a dar mejores cosas que lo que el enemigo nos pudiera ofrecer. Y mi amado hermano, ¿saben qué pasó? ¿Quieren que les cuente qué pasó? Al final, miren esto, qué tremendo. Miren lo que dice. Y aconteció, versículo 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. ¿Se acuerdan de ese ejército que estaba rodeando a Judá que les conté? ¿Cómo terminó? ¿Por mano de quién? Wow. ¿Usted cree que Ezequías tenía la capacidad humana para enfrentar un ejército tan grande? No. Escúchame esto. Tú y yo no tenemos capacidades muy grandes para derrotar a ciertos enemigos, porque no tenemos ese poder. Pero tenemos un Dios que sí tiene el poder. Tenemos un Dios que cuando Él se levanta a favor de sus hijos, Él derrota lo que para nosotros era imposible. Porque para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Si tú confías en el Señor va a hacer un milagro en tu vida. Si tú confías en Dios, Dios va a levantar tu hogar, va a levantar tu casa, va a cambiar tus hijos, va a cambiar tu pareja, va a darte una vida nueva, va a llenarte de su presencia. Porque lo que no podíamos hacer en nuestras fuerzas, cuando confiamos en Dios, el Señor lo hace posible. Mi amado hermano, en una sola noche, no necesitó varios días, una noche, un ángel, el ángel de Jehová llamado Jesucristo, salió a defender a su pueblo. Y cuando amaneció ese gran ejército arrogante, se dio cuenta que estaban todos muertos. ¿Saben por qué? Porque se metieron con Dios. Y yo hoy vengo delante del Señor para darte una palabra y decirte: si confías en el Señor te va a dar la victoria. Pueda que en este momento estés en el proceso donde el enemigo está ahí, está atacando, está infundiendo, te está poniendo problemas, la situación cada vez está peor. Acuérdate de Ezequías, estaba en una situación difícil, pero Ezequías mantuvo la fe en silencio y humillándose ante el Señor. Y quizá hoy alguien tenga que hacer eso. Quizá hoy alguien tenga que venir ante la presencia de Dios y tirarse de rodillas y decir: Dios, te entrego esta situación. Te entrego esta situación que siento que no la puedo controlar. Se me salió de las manos. Mis hijos se salieron de mis manos. Mi hogar, mi economía, mi trabajo. Hay cosas que no puedo. Señor, y entrégaselas a Dios. Y hoy Dios te va a dar descanso. Y cuando salgas de acá, te vas a ir lleno de la presencia de Dios.